El petróleo en manos de la democracia representativa. La política de los gobiernos de la democracia representativa, en las excesivas dádivas del petróleo y sus derivados al imperio, fue servil. Enriqueció únicamente a las élites, mientras el pueblo venezolano desvió su atención en asuntos banales. En el ámbito de la belleza. Se quedó sin voz, sin voto en las políticas económica, política y social del país. Estos gobiernos, con un populismo desbordante, se encargaron de maquillar las fachadas de Venezuela y de someter al pueblo a la ignorancia y a la miseria. En 1975, Carlos Andrés Pérez nacionaliza la industria petrolera y crea la empresa PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A. Era claro que la política laboral y económica no favorecía a los sectores populares. La crisis del modelo rentista se agudizó en los años 80 por varias razones. La de más impacto fue por la caída de los precios internacionales del petróleo. Una vez que el imperialismo estabilizó y deprimió el mercado tras la guerra de Yom Kippur, la gran mayoría de los países del Golfo Pérsico se alinearon con Washington, prestándose a la violación de las cuotas de la OPEP, inundado el mercado de crudo y produciendo el derrumbamiento de los precios. A esta jugada también se prestaron los últimos gobiernos de la Cuarta República, con la meritocracia de PDVSA a la cabeza. Violando masivamente las cuotas establecidas por la OPEP, en clara conspiración contra los intereses de la nación, derrumbando así el precio del petróleo y eliminaron las regalías petroleras y bajaron los impuestos a niveles vergonzosos. La caída de los precios en la década de los 80 produjo una reducción drástica en los ingresos fiscales, una fuga masiva de capitales por parte de la burguesía parásita, estimada en $300.000 millones, y una reducción brutal de la inversión social por parte de los gobiernos socialdemócratas en un país que había visto quintuplicar su población en los últimos 25 años. Oiga, señor presidente, con usted la cuestión. Ya que se encuentra en la cima, escúcheme por favor. La crisis fiscal generada, la mega devaluación de la moneda nacional, el impulso privatizador del neoliberalismo, promovido por las élites, introdujo una contracción brutal del poder adquisitivo de la población, que de la noche a la mañana se vio privada de poder adquirir los insumos básicos de subsistencia, produciéndose el colapso del esquema rentista y la explosión social del 27 de febrero de 1989, internacionalmente conocido como el Caracazo, pero que realmente no se limitó a la ciudad capital, sino que se extendió por toda la geografía nacional. En 1983, toda la industria pasaba a manos de Venezuela, como cumplimiento de la ley de reversión, cumplimiento de los 50 años. No había que pagar nada por los bienes, instalaciones y equipos con lo que operaban las transnacionales. Era de esperarse que el gobierno de Carlos Andrés Pérez decidiera adelantar este proceso, lo que costó indemnización a las concesionarias, cantidades que superaban los beneficios que ellas pudieran haber alcanzado en continuar operando hasta 1983. Estas compañías habían recuperado varias veces su inversión inicial. Cada concesionaria privada fue convertida en una filial, con sus respectivos contratos de asistencia técnica y comercialización. Así, la Creole pasó a llamarse la Goven, la Shell Maravén, la Móvil Llanoven y otras 10 filiales, todas con nombres terminados en ven. Se promovía una política contraria a los intereses nacionales y a favor de los Estados Unidos, que iban claramente dirigidas a romper la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleos. La alta gerencia de estas transnacionales pasó a constituir los equipos directivos de estas nuevas filiales y a los equipos técnicos y profesionales se mantuvieron casi iguales. Se contemplaba una política de expansión irracional, lo que ocasionaba un desabastecimiento prematuro de yacimientos petroleros. En los años 90 vino la apertura petrolera
con la que se volvieron a transferir las operaciones del sector público al sector privado, fundamentalmente al capital transnacional. Aumentó la autonomía de PDVSA y sus filiales respecto al Estado. Comenzó a aplicarse una política de debilitamiento del Ministerio de Energía y Minas frente a una PDVSA que escapaba cada vez más a los lineamientos y control del Estado venezolano. Se volvió entonces al viejo régimen de concesiones, esta vez bajo la modalidad de convenios operativos, asociaciones estratégicas y un proceso masivo de tercerización que terminó dejando a PDVSA en manos de compañías extranjeras. A partir de 1992, PDVSA dejó de ser rentable. Mientras la producción se elevó a un 50%, los costos operativos se incrementaron en un 175%. La posibilidad de vender al capital extranjero surgió como una posible solución. En 1997, cuando Luis Giusti era presidente de PDVSA, quien posteriormente ocupó un alto cargo en la Shell, y asesoró en el área de energía al expresidente de los Estados Unidos, George Bush, creó una empresa de servicios informáticos, Intesa, cuyas acciones eran el 40% de PDVSA y el 60% de Science Application International Corporation. Giusti se propuso la venta del 10% de las acciones de la petrolera, para lo cual se necesitaba que el Parlamento modificara los estatutos internos de la empresa. Lo que se buscaba era el inicio de la política de privatización de la industria, hecho con el cual estaban de acuerdo los congresistas de ese momento, sin importarles que esta decisión desencadenaría la pérdida total de la empresa del pueblo venezolano. Yo no le digo tío don Samuel, porque hermano de mi patria usted no es. Y cuando en la mesa del pueblo falta el pan, recuerdo que en la historia claro está que usted lleva gorilas al poder.